Comenzarán con las alegaciones los amigos del tribunal y en primer lugar lo hace el representante de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, doctor Carlos Alberto Andreucci. Buenos días, soy el miembro del tribunal. En nombre de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que estamos constituidos como amicus en este proceso, ejerceremos esta opción de la audiencia pública a los fines de poder aportarle en el marco de las habilitaciones estatutarias y dentro del marco del proceso el análisis que hemos realizado frente a la norma en debate y la traba de litis en las condiciones en que está. Habiendo advertido desde el punto de vista estrictamente procesal que la demandada ha interpuesto la cuestión federal en el momento de interponer el recurso hacia la segunda instancia, articulando en esa ocasión, pese a que el proceso inicialmente ya debatía una cuestión de constitucionalidad, entendemos que existiría una dificultad desde el punto de vista de la extemporaneidad en cuanto al planteo, sin perjuicio de que ese recurso tratado por la segunda instancia se considera el mismo desde el punto de vista de la crítica seria razonada frente al núcleo central de la sentencia declarado desierto. Por lo tanto, esta situación que está planteada dentro del proceso y que está resuelta en la sentencia de segunda instancia no ha impedido que se expida sobre la cuestión de fondo, pese a la declaración de que este recurso ha quedado desierto. Esto no ha sido reconocido en el recurso extraordinario, por lo tanto, este es un aspecto procesal que creemos importante destacar en esta etapa a los fines de cómo sería el punto de debate en orden al recurso extraordinario en estas condiciones. Considerando el debate estrictamente federal de la norma y la cuestión de esta habilitación del recurso extraordinario, nuestro enfoque va a particularizar en 3 o 4 aspectos dentro del tiempo. El primero, la actualidad del proceso, pese a la existencia de un decreto suspensivo en orden a otro decreto reglamentario de la norma. Por lo tanto, la norma no ha tenido ninguna derogación. La norma en sí misma es actual y entendemos que en el análisis de constitucionalidad no logra superar su inserción dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la actualidad del proceso la entendemos oportuna. Segundo, es la temporalidad del proceso a partir del carácter preventivo y en las condiciones en que la acción se instauró frente a la emisión de un decreto suspensivo que tiende a regular, además, todo lo inherente a la norma, a la ley de fondo, en este caso. Entrando directamente en la cuestión central de esta materia, nuestro enfoque pasa, por un lado, en las condiciones de indivisibilidad en las consecuencias de esta sentencia, en orden al alcance del Tribunal de Segunda Instancia que ha dispuesto sobre este efecto abarcativo, atento que el actor lo realiza como usuario del servicio de telefonía y como abogado. Esta condición última, para nosotros, nos motiva de manera diferenciada el examen de constitucionalidad, teniendo en cuenta que las consecuencias del decisorio en orden al debate planteado por el actor no puede ser divisible a la hora de la ejecutoriedad o el cumplimiento de la misma, por una razón de homogeneidad y uniformidad en las relaciones jurídicas que se dan, la afectación que la norma provoca sobre una serie de situaciones fácticas que se tornan absolutamente indivisibles y que hay una base de imposibilidad desde el punto de vista distribucional en orden a la propia actividad, teniendo en cuenta que el actor, ejerciendo su profesión, tiene un universo determinado de vínculos donde la normativa no le va a poder clasificar, en definitiva, con quiénes conecta o con quiénes no conecta a la hora del examen por parte de la autoridad administrativa, que es el debate central en la parte final de nuestra presencia. Por lo tanto, entendemos que la expansión de los efectos de la cosa juzgada estaría dándose de manera abarcativa por la naturaleza del interés colectivo, del derecho colectivo que está en juego, como asimismo de la posibilidad
de la expansión, por analogía, de los principios de las obligaciones solidarias a partir del 715 del Código Civil, que perfectamente en casos similares de coacreedores generan la posibilidad de abarcar los efectos de la cosa juzgada según la litis. A partir de este primer planteo desde el punto de vista del alcance, entendemos que la norma visceralmente afecta la libertad de las comunicaciones, un derecho de carácter fundamental que subyace en los artículos 18 y 19 de la Constitución y además en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como asimismo en el artículo 17 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que expresamente tratan la libertad en el sentido de la comunicación y en particular la inviolabilidad de la intimidad como un derecho esencial desde el punto de vista subjetivo. Pero también apreciamos que la problemática tecnológica hoy ha expandido de alguna manera el primer plano del debate de los derechos de contenido estrictamente subjetivo para instalar un debate de tipo colectivo, donde en otras jurisprudencias y sobre todo desde el punto de vista legislativo, tener regulaciones similares a las que la República Argentina pretende, ha sido examinado por medio de jurisprudencia que ha superado este planteo, demostrando la violación a derechos fundamentales desde el punto de vista de la intimidad, desde el punto de vista de la privacidad, el derecho a estar solo con uno mismo y en particular la expansión hacia el derecho colectivo de crear una democracia viva, donde la garantía de la seguridad y la confianza pasa por preservar la intimidad, por preservar el marco de secreto de las comunicaciones, que es uno de los derechos fundamentales, conjuntamente con la garantía de la autodeterminación informativa o comunicacional. En este nivel nos permitimos solamente aportar referencias muy concretas que se han dado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde a partir del caso COP se plantea la inviolabilidad de los despachos jurídicos, precisamente con normas similares que en la Europa continental en algún momento se pretendieron articular. Y nosotros creemos también que nuestro plexo normativo, a partir de la Ley 25.326, que tiene que ver con la garantía y la protección de datos, una de las garantías fundamentales de la Constitución, tiene a nuestro país vinculado a nivel internacional, porque a partir de la disposición comunitaria, la Directiva Comunitaria 95/46, se ha generado el reconocimiento de protección adecuada de la República Argentina en el plano del Círculo Universal de la Unión Europea, de los 25 países miembros, donde toda la protección de datos que basa en la dignidad, la confidencialidad y el honor de las personas no puede verse mancillada o menoscabada de manera como se pretende en esta norma. Nuestro país ha acreditado esa calidad de adecuación en la protección de datos, y siendo solamente uno de los 5 países mundiales que logró en la Unión Europea tener ese reconocimiento para la transferencia garantizada y legítima de datos que respeten estos principios de constitucionalidad y de legalidad. Y por eso citamos ese precedente que ha definido la garantía desde el punto de vista del ejercicio profesional en cuanto a la inviolabilidad del trabajo del abogado en su tarea estrictamente reservada como un secreto que tiene que ver en la garantía profesional con una garantía ciudadana. La evolución normativa, el plano secular del debate constitucional de los últimos 200 años ha planteado al secreto profesional como una garantía ciudadana, además de una garantía desde el punto de vista del ejercicio profesional. Garantía del plano constitucional, pero paralelamente legal en todas las jurisdicciones del país donde los colegios de abogados poseen sus leyes que tienden a preservar y a garantizar el secreto profesional, casi en una condición superior a la que a veces tiene un cliente frente a una actitud de sacerdocio. Por lo tanto, este es un tema que creemos vital y central para poder preservar el ejercicio de la defensa. Y dentro de este plano analítico, desde el punto de vista de los derechos, creemos que la norma, pese a tener una cláusula legal formal, no cumple los requisitos que también la jurisprudencia comparada en esta materia ha planteado. El caso Clas, que también se planteó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha fijado claramente que la norma, además de tener una precisión y una claridad en la determinación de los hechos susceptibles de interceptarse, debe tener la garantía estricta en manos de la justicia.
Creemos que un tema de medición de poderes le debe conferir al Poder Judicial y a la autoridad judicial en el plano de examen de proporcionalidad, en el balance de la proporcionalidad, en donde se acredite el subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad, pueda definir claramente un juez en qué condiciones se puede captar, reservar y eventualmente difundir o no difundir en el marco de un examen de criminalidad que no puede tener la vaguedad que la norma creemos que presenta. Estos tres grandes planteos están articulados, están planteados precisamente por la sentencia de segunda instancia y creemos que no ha habido en la etapa del debate del recurso extraordinario una crítica fundada, razonada dentro del plano federal como para poder superar lo que creemos que es el acogimiento de la acción. He agotado mi plazo, estoy a disposición del tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realiza su informe verbal ante el tribunal la representante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, doctora Laura Alejandra Caloja. Señores ministros, buenos días. Asistentes, buenos días. En principio, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presenta en virtud de su ley orgánica, la 23.187, en tanto y en cuanto para nosotros los abogados la defensa restricta del secreto profesional es una obligación legal que no podemos soslayar. Nuestra ley orgánica, en nuestro artículo 21, inciso J, nos impone la obligación de guardar fidelidad al secreto profesional. Secreto que solo puede ser revelado ante dos circunstancias particulares y taxativamente enumeradas. Uno, con la autorización expresa de nuestro cliente, o dos, cuando debamos ejercer nuestra propia defensa. Por tanto, en este punto, el Colegio Público se presenta también, en virtud de su artículo 6, inciso A, en tanto y en cuanto considerare que existe normativa legal que se encuentre en contraposición con la Carta Fundamental, es obligación presentarnos como voz institucional al respecto. Nosotros los abogados, desde nuestro punto de vista individual, defendemos intereses de la ciudadanía. Más desde nuestro punto de vista institucional, defendemos a nuestros colegas, es decir, defendemos a los que defienden. Si la intromisión por dictado de una norma, tal y cual es la 25.873, importa desde un punto de vista objetivo la intromisión del tráfico de información en la relación abogado-cliente de una manera indirecta, porque no somos los abogados quienes estamos regulando esta cuestión, sino por una tutela superior establecida por el Estado, nosotros no podemos admitirlo, por lo menos desde el punto de vista constitucional. Nuestros artículos 18 y 19 específicamente así lo determinan. Pero también entendemos que los motivos del dictado de la norma citada tienen un interés innegablemente superior y altruista respecto de lo que son los intereses de la seguridad de los ciudadanos. No podemos desconocer, en la exposición de motivos de la ley, que habla de la cantidad que se incrementa de los secuestros extorsivos, el narcotráfico y muchísimos otros delitos que son de una injerencia institucional importante. Sin perjuicio de ello, el Colegio considera que existen normas constitucionales suficientes para ejercer este control, sin necesidad de la vigía permanente de un ojo vigilante, como lo dijera la ley respecto de los 10 años de preservación del núcleo de información. Considerando que la información tiene un núcleo central entre el emisor y el receptor y que ese núcleo fundamental se encontraría violado para el supuesto hipotético caso que la tutela efectiva sea otorgada a una persona, tal el caso del doctor Ernesto Lavi, que ha presentado la demanda, no podríamos válidamente considerar que las comunicaciones recibidas por el doctor Lavi no fueran vigiladas y consecuentemente violada la intimidad del doctor Lavi, hablando del doctor Lavi desde el punto de vista que se Por eso, en efecto, se tornaría abstracto para el supuesto hipotético caso de conceder la medida definitivamente a favor del doctor y el alcance de este derecho es innegablemente colectivo. La infinidad de tráfico de información que hoy se ha multiplicado en proporción geométrica, primero por la advenimiento de nuevas tecnologías, que ha dejado la
renovación de la normativa vigente. También todos conocemos que la ley de telecomunicaciones, de 1789, está quedada en el tiempo, pero quedada en el tiempo muy exclusivamente porque no ha sufrido una reforma integral que considere todos estos nuevos tráficos de información. Por tanto, nosotros consideramos que la reforma debe ser integral, no de un solo artículo, como en este caso el agregado de 3 artículos más, en donde somete la vigilancia permanente durante un lapso excesivo de tiempo a las telecomunicaciones, poniendo en cabeza de las empresas de telecomunicaciones justamente esta obligación de guardar la información, ponerla a disposición 365 días al año, 24 horas al día, sin ningún tipo de control exclusivo respecto de qué información, de qué personas. Con esto, la violación de garantías tan esenciales como la intimidad y la privacidad de las personas pone en un cono de zozobra justamente los derechos colectivos desde el punto de vista individual. ¿Esto qué quiere decir? Si las personas a las cuales nosotros defendemos llegan en un plano de exposición tal en donde siempre se puede acceder a esa información, indistintamente si esta información es relevante o no, a los alcances de la Secretaría de Inteligencia del Estado por caso, o a los alcances del Poder Judicial de forma irrestricta, no estaríamos velando solamente la privacidad de las personas, sino también los secretos que los abogados, por mi caso, tenemos que defender. Habitualmente, cuando nosotros tenemos casos que llegan al estudio, tanto la información que tiene que ver con determinada causa, por la cual una medida judicial es tomada y es investigada, nosotros debemos velar por la tutela de todo el secreto profesional. Si hay una orden judicial que admita el allanamiento de un estudio jurídico, que admita la toma de un equipo de computación en donde encontramos información diversa, nosotros debemos velar porque solamente se tome aquella información que tenga relación con la causa, mas no aquella que nada tiene que ver con ella. Por lo tanto, nosotros lo que bregamos es por una defensa estricta de las libertades individuales como garantía del Estado de Derecho. La libertad individual, en este caso, se ve magnificada hacia lo colectivo. Con esto no quiere decir que merecemos la defensa del derecho individual porque le demos un alcance colectivo a una norma que de otro modo, de darla al alcance individual, se tornaría impracticable. Por lo tanto, lo que nosotros sugerimos y nos presentamos en este sentido es por el apoyo a la posición del doctor Alario por la inconstitucionalidad de esta norma, pues se encuentra vigente, tal y cual lo ha dicho el doctor Andreucci anteriormente, porque el decreto 357 del 2005, si bien deja sin efecto al decreto 1563 del 2004, ello no impide a que la vigencia de la ley siga viva, que la injerencia en la vida privada de los ciudadanos argentinos, tanto cualquier ciudadano como los abogados, cree un cono de zozobra importante, una fisura fundamental en el Estado de Derecho, puesto que la única garantía que tiene el Estado de Derecho es el respeto de las libertades individuales y en este caso la libertad de toda la ciudadanía argentina, por lo cual creemos que dicho efecto de la cosa fumada sea extendida hacia todos los miembros de la ciudadanía. No creemos pertinente que una norma, por más, como ya he reiterado anteriormente, que tenga el alcance de un fin altruista tal y cual es la seguridad nacional, justifique el medio de invasión permanente, sostenida, sin ningún tipo de limitación, cuya redacción es bastante difusa en este sentido, no justifica en modo alguno que exista la vigencia de esta ley, ni que esta ley, en el supuesto hipotético caso que esto llegara al fin de una protección individual, no se extienda los efectos al colectivo general. Los abogados, y en este caso en particular el Colegio Público de Abogados, vienen en defensa de sus colegiados, pero también vienen en defensa de los clientes de sus colegiados, y los clientes de sus colegiados son la ciudadanía entera. Por tanto, no creemos pertinente ni posible que el efecto de la cosa juzgada llegara solamente al doctor Alavi, que es el representante, sino que debiera extenderse a la ciudadanía entera. Respecto de los aspectos procesales que han sido manifestados por el doctor Andreucci, que me precediera la palabra, adherimos plenamente a los mismos, son los mismos por la verdad, no voy a reiterar, pero sí creemos fundamental que la observancia del artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional, del artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del artículo 11 del Pacto de San
toda nuestra normativa, la ley 23.187, artículo 6, incisos A, F, el artículo 21, inciso J, y sobre todo el artículo 3, inciso H de nuestro código de ética, así nos lo pone. Esa es para nosotros nuestra posición. Mi disposición se limita solamente a esto y quedo a la disposición del tribunal para cualquier consulta. Muchas gracias. Concluidas las exposiciones de los amigos del tribunal, realizan sus alegaciones las partes. En primer lugar, lo hace la parte demandada y recurrente del Estado Nacional, representado por el doctor Ángel Lanzón. Buenos días, muchas gracias por los colegas que me precedieron hicieron una brillante alegación sobre la protección del secreto profesional de todos nosotros, que en principio mi parte comparte, y lo único que me queda por agregar en este sentido es que, tal como lo voy a exponer luego, la ley en disputa en este caso en nada afectaría la violación del secreto profesional, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes del tribunal respecto del secreto profesional periodístico y de las resoluciones de diversos tribunales que ordenaron la destrucción de la captación efectuada de las comunicaciones de los... Doctor, permítame hacer una pregunta al respecto, para precisar la cuestión. Sí. El Estado Nacional llega a la Corte y sostiene que el recurso se concentra exclusivamente en los efectos erga omnes de la sentencia. Correcto. Esto significa que el Estado Nacional admite la inconstitucionalidad dictada para un caso concreto. En principio, el Estado Nacional admite exclusivamente que las inconstitucionalidades, como es tradicional en la jurisprudencia del tribunal, sea para el caso concreto. No quiere decir esto que admita que la ley en disputa sea inconstitucional. No sé si me explico. ¿Podría informar al tribunal qué aplicación efectiva ha tenido la ley 25873 después de la suspensión del decreto reglamentario? En principio, la ley no se está aplicando, sobre todo porque la implementación de la misma requiere de un decreto reglamentario que, por supuesto, tal como se ha expuesto acá en el tribunal, el decreto reglamentario se encuentra suspendido. Y además no solo suspendido, sino para su revisión, con lo cual el Poder Ejecutivo ha manifestado su voluntad de revisar ese decreto. Tanto es así que, a criterio de mi defendida, la declaración de inconstitucionalidad del decreto se ha tornado abstracta, ya que el decreto carece de vigencia, es decir, no hay agravio actual. ¿Por qué abstracta si la ley Perdón, doctor, la del decreto reglamentario, no la de la ley. Pero doctor, lo que queremos precisar es lo siguiente. Usted sostiene que es abstracta porque el decreto fue suspendido. Exacto. Segundo argumento. El actual juicio cuestiona la ley. Exacto. Se declara la inconstitucionalidad de la ley. Sí. Y usted sostiene que se admite la inconstitucionalidad respecto del caso concreto, pero no sus efectos erga omnes. ¿Esto es así? No. Entonces, por ahí probablemente no me expliqué bien. Lo que dice el recurso. El recurso dice que se concentra exclusivamente en los efectos, con lo cual consiente que la ley es inconstitucional. Bueno, yo no lo entendí así, pero bueno, si el tribunal entiende que esa es la cuestión, debo someter a lo que decía el tribunal. El criterio que se sustenta es que de declararse inconstitucional en el caso que el tribunal considera
considere que la norma es inconstitucional, solamente debería tener aplicación en el caso concreto como es la tradicional doctrina de esta Corte. Sin perjuicio de eso, de que a criterio de la defendida la cuestión tiene una gravedad institucional suficiente por el solo hecho. Ahora, doctor, miren, el recurso claramente dice que lo único que se cuestiona son los efectos erga omnes, y cuando ustedes presentan el resumen de la presentación actual dicen que exclusivamente se concentran en eso. Si eso es así, y consienten la declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto, ¿cómo podría ser esta inconstitucionalidad en el caso concreto, si se admite así? Porque si la ley es inconstitucional en el caso concreto, como usted lo acaba de decir, esto nos llevaría a otro problema. Declarar la inconstitucionalidad de la ley en el caso concreto, hay cuestiones indivisibles. Es decir, por ejemplo, si se dice que es inconstitucional la creación de base de datos por 10 años, ¿cómo se haría para que se declare eso en un solo caso y no sea trasladable a todos? A ver, ¿podría explicar usted mejor la posición del Estado? No, vuelvo a insistir. La posición del Estado es que eventualmente, si fuera inconstitucional, solo sería aplicable al reclamante. Lo cual es bastante simple, es lo mismo que ha sucedido en diversos casos juzgados por este tribunal o por tribunales inferiores respecto de la protección del secreto profesional de los periodistas. El teléfono del señor periodista fulano no se puede intervenir en esas pastas. Es decir, cuando se habla de la protección del secreto profesional, como han expuesto los colegas que me antecedieron, no solo estamos acá hablando del secreto profesional de los abogados. Esta ley eventualmente, si seguimos la tesitura que el Estado no comparte de las exposiciones anteriores, también podría afectar, por ejemplo, el secreto profesional periodístico, que tiene una garantía no solo. Antes de entrar a eso, sí. Concretamente, lo que usted dice acá en el resumen que presentó el último para conocer la posición final, dice, al confirmar, dice que sin perjuicio de la suspensión del decreto, dice, esta representación interpuso recurso extraordinario contra la misma exclusivamente con relación a los efectos que se le dio erga omnes. Ello por cuanto no podría haberse consentido tal alcance, pues hubiera implicado que el Estado Nacional consentía una implícita derogación de la ley. Es decir, exclusivamente quiere decir que usted admite la inconstitucionalidad en el caso concreto y no los efectos erga omnes. ¿Cuál sería el significado de exclusivo? Bueno, mi defendida entendió que la cuestión institucional que significaba la declaración de inconstitucionalidad con efecto erga omnes, es decir, la derogación por parte del Tribunal de Justicia de una ley, tenía un peso suficiente como para fundar el recurso extraordinario. Sin perjuicio de que... Eso está claro, pero si usted dice que es exclusivamente referido a los efectos, el otro aspecto de la sentencia no está cuestionado, que es la declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto. Si esto es así, nos lleva a otro problema, que es decir, cómo se declara inconstitucional una ley en el caso concreto, si se refiere, por ejemplo, a las bases de datos que contempla la ley y a la obligación de tener registros, es decir, un poco lo que se ha planteado en el amico curiae de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, que en realidad son cuestiones indivisibles. ¿Cómo ve usted este aspecto? Partiendo del supuesto de que la norma sería inconstitucional, cosa que no voy a admitir, entiendo que la aplicación no sería tan imposible. Y vuelvo a repetir, me baso en los precedentes tanto de esta Corte como de los tribunales inferiores respecto de la protección del secreto profesional periodístico, cuando se ha establecido que las comunicaciones entre
que recibe o que emite un periodista en el ejercicio de sus funciones no puede ser intervenida porque se afecta el artículo 42 de la Constitución Nacional sobre el secuestro de las fuentes. Entonces, si el tribunal resuelve en definitiva que la norma resulta inaplicable al doctor Alavi, se emitirá una orden a las empresas de telecomunicaciones que el doctor Alavi está exento de observaciones judiciales. Perdóneme, doctor, no sé si se entiende. No va a admitir la inconstitucionalidad de la ley a pesar de que ustedes, como Estado Nacional, han recurrido solamente el efecto de Gahomé. Pero suponiendo de que ustedes no admitan la inconstitucionalidad de la ley, ¿podría justificarse el dictado de esta ley, ya que existía antes en el Código Procesal Penal de la Nación la posibilidad de que un juez o el Ministerio Público solicite las medidas que están instrumentadas en esta ley? ¿Qué es lo que justificó esta ley? Bueno, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que la ley no innova, como usted bien lo dice, doctor. La ley no innova sobre el régimen. Y si no innova, ¿para qué fue dictada? Permítame. No innova en cuanto al fondo. Lo que establece son algunas medidas o algunas normativas que no están dirigidas al usuario, sino que están dirigidas básicamente a los prestadores de telecomunicaciones. Que si bien no es motivo de este juicio y se está discutiendo en otro expediente que está en trámite también ante este tribunal, la diferencia sustancial que tiene las normas de la ley, porque el decreto el Estado lo considera inaplicable en este momento, con el sistema anterior, son normas dirigidas específicamente a los prestadores de telecomunicaciones, ya que frente al usuario son absolutamente transparentes, digamos, no modifican el sistema anterior. Y estamos hablando básicamente del tema de la gratuidad y el tema de la disposición de la información en tiempo real durante las 24 horas, etcétera, etcétera, que establece el primer artículo incorporado, donde se modifica sustancialmente el sistema anterior. El sistema anterior, el Estado debía pagarle a las prestadoras, y en este momento se sigue haciendo así, debía pagar a las prestadoras por la prestación del servicio. Y eso es sustancialmente distinto. Ese no es el justificativo que está expresado en los fundamentos del proyecto. Porque el fundamento del proyecto dice: así la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia de Estado ve dificultada la realización de las diligencias encomendadas por los jueces, debido a cierta falta de colaboración o reticencia por parte de las empresas licenciatarias del servicio de telecomunicaciones. ¿Podría explicarnos usted cuál es esa falta de colaboración? Y fundamentalmente es un problema de costos. Y le quiero dar un ejemplo para que el tribunal entienda cuál es la situación. Pensemos en la cooperativa telefónica de Perico, en Jujuy. Y pensemos que un juez de la capital federal, en una investigación cualquiera, solicita la intervención de un teléfono en Perico, lo cual es absolutamente posible. En la cooperativa de Perico tiene que intervenir el teléfono a su central. Y de ahí tiene que mandarlo a la Dirección de Observaciones Judiciales de la CIDE, que está en la calle Río de Janeiro, en la capital federal, a través de un enlace. Ese enlace tiene que estar disponible las 24 horas durante los 365 días del año. Y eso tiene un costo infernal. ¿Por qué? Porque el enlace es lo que se conoce técnicamente como un enlace dedicado. Solamente tiene que estar abierto para transmitir esa información. Y obviamente las prestadoras de telecomunicaciones se vienen resistiendo muy fuertemente a la prestación de estos servicios cuando se los exige o se los solicita el tribunal, y el organismo al que pertenezco ha sancionado a las prestadoras por no prestar la colaboración, porque independientemente del costo, a criterio de mi
parte, esto es una carga pública que la debe cumplir sí o sí. Y las prestadoras, con la excusa de que tengo que alquilar le tengo que alquilar a Telecom el enlace de Perico a Buenos Aires, no lo puedo prestar. Tanto es así que ha habido casos de denuncia. Usted señala una cuestión de costos que está contemplada en la ley. Pero antes no. No, por eso, como fundamento. Pero en el artículo primero de la ley se habla de captación y derivación de comunicaciones que transmiten para su observación remota. Exacto. Una de las observaciones que se han hecho, por la otra parte, es que esto es muy amplio, involucraría todas las situaciones, tanto de aquellas como que se justifican por razones criminales de investigación, sin ningún límite, entre ellos el secreto de la pero no lo dice la ley. Es decir, ¿no le parece que la ley debería ser más específica? Yo creo que la ley es muy específica cuando dice, repitiendo lo que dice la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, que solamente puede ser hecho con orden judicial. Yo lo que quería explicar es que cuando se trata de interpretar una norma como esta, que es una norma modificatoria de una norma anterior, hay que tener en cuenta el plexo normativo al cual la norma se incorpora. La propia norma dice en la medida de lo que digan las leyes. Es decir, hay un tema acá que es muy claro. Esta es una norma que codifica la ley de telecomunicaciones. Pero la ley de telecomunicaciones no es la única norma que forma el marco regulatorio de las telecomunicaciones. Y menos aún en este caso, donde aparte de la ley de telecomunicaciones y el artículo específico de la ley de telecomunicaciones sobre el secreto de las telecomunicaciones, está la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad del Estado, que establece la forma y las condiciones en las cuales debe o puede hacerse una interceptación, y no solo una interceptación telefónica. La ley, tal como está, y los hechos, cómo funcionan y los delitos como se están dando en Argentina y en el mundo, no son la correspondencia telefónica, es... acá se refiere a todas las comunicaciones. Exacto. El fax, el telex, el mensajito, que cuando se dictó la ley no existía, el email. Sí, de todas maneras, la cuestión que se plantea como debate, la otra parte, es si, dada la amplitud del término comunicaciones, que luego se amplió muchísimo más en el decreto que está suspendido, pero concentrémonos en la ley, no sé por qué no se siguen ejemplos de derecho comparado, en el sentido que son mucho más limitativos, porque en definitiva esta interpretación de otras leyes siempre da lugar a interpretaciones diferentes, ¿no? Y realmente acá hay problemas muy serios planteados por las partes en relación, por un lado el secreto profesional, por el otro lado la protección de la intimidad y la protección de las correspondencias. Exacto. Este es el núcleo constitucional que se discute aquí. Tal como lo expresé antes, doctor, mi parte y el Estado Nacional, yo particularmente, comparto totalmente la protección del secreto profesional y del secreto de las telecomunicaciones. Vuelvo a insistir en la necesidad de... Perdón, usted lo comparte. Si hubiera otra persona que no lo comparte a cargo de la toma de decisiones. El problema es que, como se ha dicho históricamente, tenemos que tener un gobierno de leyes, no de personas. Exacto. Y pueden cambiar las personas y no compartir su visión y decir, bueno, yo tengo otra idea y creo que hay que avanzar más en la intimidad, en la correspondencia. Y en ese caso, ¿cuáles serían los límites que impone la ley? La ley es muy clara. Orden judicial, la ley debe ser integrada con las otras leyes que conforman el marco. No solo tiene que ser por orden de interceptación o captación remota, incluso el registro de datos, del que habla el artículo 2, tiene que ser por orden judicial. Integrando la norma con el resto de las normas del marco, tiene que ser por resolución fundada, no solo por una simple orden judicial.
que ser por resolución fundada. La garantía... Doctor, cuando se sancionó esta ley tuvo mucho estrépito euforia. Perdón. Sí, cuando se sancionó esta ley tuvo mucho estrépito euforia porque se decía que invadía ciertas áreas que no estaban comprendidas antes en el Código de Procedimiento Penal. ¿Usted cree que con la sanción de esta ley se ha ampliado la circunstancia y el modo por los cuales se puede hacer efectiva la captación y la derivación de comunicaciones? Porque No. es muy importante. No, absolutamente no. Y entonces, ¿por qué la ley prevé en su artículo 3 que el Estado asume la responsabilidad por eventuales daños y perjuicios que le pudieran derivar a terceros de la observación remota de las comunicaciones y la utilización de la información de datos filiatorios, domiciliarios y tráfico de comunicaciones del cliente y del usuario? En principio, la interpretación que se le ha dado a esa norma es que el Estado se hace cargo de los costos, por ejemplo, de lo que yo explicaba antes, de transferencia de la información de Perico a Buenos Aires. Son los daños. El Estado Nacional asume la responsabilidad de eventuales daños y perjuicios. Obviamente que si una empresa de telecomunicaciones tiene que tener dedicado un circuito durante 24 horas para una observación remota, eso le causa un perjuicio económico. Pero doctor, el artículo es claro, porque no es a eso a lo que se refiere. Causados a los clientes y usuarios, no a las empresas. Si usted dice que no causa, pero por otro lado, entonces, ¿por qué se contempla la indemnización de daños a los usuarios? ¿Cuáles serían? No alcanzo a comprender qué quiso poner el legislador ahí. Yo entiendo que es una norma de protección para un eventual caso que pudiera plantearse. No se me ocurre en este momento cuál sería, pero yo entiendo que tal como está la norma y tal como funciona en los hechos, no debiera causarse daños a terceros. Salvo Pero si usted no se imagina cuál sería la ley, dice los daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros, refiriéndose a los usuarios, sí. Usuarios y clientes, de la observación remota de las comunicaciones. Por un lado, sí. Cuando hablamos de esto, ¿qué se refiere? Observación remota de las comunicaciones puede ser en casos, sí, y se abarca los supuestos que se han planteado aquí, secretos profesionales y otras situaciones. Luego dice, utilización de la información de los datos filiatorios y domiciliarios. Es decir, que acá está refiriéndose a los daños que se causan a las personas, involucrándose la filiación y los datos domiciliarios. Y finalmente dice, tráfico de comunicaciones. Es decir, los supuestos en los cuales se podría causar daño están descritos claramente por el propio artículo 3. Entonces, la pregunta del doctor Maqueda me parece muy clara, como hay ahí una contradicción entre lo que usted dijo antes y este artículo. Entiendo que lo que quiere proteger la norma, o mejor dicho, a lo que se refiere la norma, es que el Estado Nacional asume incluso los daños que se puedan causar por la mala utilización de la norma por parte, por ejemplo, de las prestadoras, o del personal de las prestadoras, o del personal de la Oficina de Observaciones Judiciales. Es el único supuesto. Es gravísimo. ¿Qué? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso es lo que la gente habitualmente dice, me está espiando la CIDE. Exacto. Pero este es lo el que tema pasa que es discutimos, si la doctor. CIDE lo está espiando, está cometiendo un delito. Porque la norma es muy clara. La ley de telecomunicaciones dice, no se puede intervenir en las telecomunicaciones sino por orden judicial. Y el Código Penal dice, y por otro lado, la ley de telecomunicaciones dice que el origen, destino y contenido de las comunicaciones es secreto. Incluso el artículo 21 de la ley de telecomunicaciones amplía el secreto al personal de las prestadoras y además a cualquier otra persona que por razón de su oficio, profesión, etcétera, etcétera, tome conocimiento de la comunicación. Eso está amparado por secreto profesional y el Código Penal dice que el que viera un secreto va preso. Entonces, estamos
el Estado está previendo indemnizarlo una vez que cometió el delito, hizo el daño, o sea, la implementación sirve para poco en este caso. Porque fíjese, doctor, que la cuestión es que en otros modelos de derecho comparado se regula con mucho más precisión y con mucha más limitación de facultades y mucho menos delegación. Es decir, cuando están en juego intereses tan importantes desde el punto de vista constitucional como es la intimidad, la correspondencia, los datos filiatorios, el secreto profesional, la ley, que por el otro lado quiere investigar delitos, tiene que ser muy precisa, muy delimitada. Y lo que se critica aquí en el recurso es que es muy abierta, es poco precisa y daría lugar a una cantidad de situaciones que el propio Estado reconoce, el propio legislador, que las indemnizaría. Habría una indemnización. Esto pareciera ser, por un lado, que usted mismo dice que en el recurso que es inconstitucional la ley, por el otro lado está esta otra cuestión. Es como que hay una contradicción en estos aspectos. ¿No le parece que la ley debería ser mucho más precisa? Yo entiendo que, y por supuesto, mi defendida entiende que la ley es lo suficientemente clara al establecer estrictamente que solamente puede haber observación con orden judicial, y esto juega con el resto de la legislación que dice que además tiene que ser en el marco de un proceso, por autofundado, etcétera, etcétera. La garantía de la intervención de un tribunal de justicia es la suficiente para mantener la privacidad de las personas y defender la privacidad de las personas. Hay un punto que me gustaría aclarar porque ha sido motivo de planteamiento por los expositores anteriores y además planteamiento por parte del amparista, y que creo que debe tenerse muy en cuenta cuando se analiza esta ley, que es el tema del registro. Porque el tema de la observación directa, es decir, de la escucha, es más o menos claro para todo el mundo, todos más o menos sabemos de qué se trata. Pero hay una confusión cuando se habla del registro. Y eso tiene que ver, como usted muy bien planteaba, doctor, en el tema de la claridad de la norma. Y lo que yo decía antes respecto de la inserción de la norma dentro de un marco normativo. Cuando hablamos, porque hay una confusión, cuando se habla del registro de tráfico, todo el mundo ha entendido, el amparista, incluso los expositores anteriores, que el registro se refería al contenido de las comunicaciones. Con lo cual, como usted recién planteaba, el señor ministro planteaba, de la CIE los está escuchando. Es más, la ley tal como está parecería que dijera que las prestadoras los están escuchando. Y eso no es así. No es así porque cuando una norma se introduce dentro de nadie le importa que lo escuche la prestadora. A la gente le importa que lo escuche la CIE. Claro. No, las prestadoras es peor. Pero no las escuchan, porque cuando la norma establece la obligación de guardar durante 10 años el registro del tráfico, no se refiere al contenido de las comunicaciones. Por eso yo digo que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de qué es el tráfico de telecomunicaciones. Lo que ocurre, doctor, es que volvemos a lo de antes. Buenas interpretaciones también pueden ser malas interpretaciones. Lo que ocurre es que no está claro, y esta es la observación que se ha hecho, es decir, la eventualidad de que un organismo inteligente controle el contenido utilizando esta ley no está para nada excluido. Está excluida en su buena interpretación. Si hubiera otra persona que opina lo contrario, podría ser diferente. Y justamente lo que tenemos que apuntar es que las leyes brinden seguridad jurídica a los ciudadanos y no exista esa posibilidad. Correcto. En el
doctor, para la doctora Argibaeva. Sí. Perdón, cuando usted dice, doctor, que cuando se habla de registro, la gente entiende que lo que se registra es el contenido, y usted sostiene que no. ¿A qué se refiere entonces esa palabra registro? Por eso es lo que intentaba explicar. Cuando en telecomunicaciones hablamos de tráfico, hablamos de utilización de red. La UIT, que es el organismo, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, en las cuales la Argentina es parte y está obligada a cumplir con sus recomendaciones, define tráfico como el proceso constituido por sucesos relacionados con la demanda de utilización de recursos de una red de telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? El tráfico es un concepto más bien técnico que estamos obligados a cumplir como país cuando hablamos de telecomunicaciones. El tráfico es la utilización de la red. Los autores, acá hay un libro que no tiene sentido que lo nombremos, los autores técnicos en telecomunicaciones establecen o definen el tráfico como la utilización de los recursos de una red. Cuando el uso de la red, cuando yo hablo por teléfono, cuando yo quiero llamar por teléfono a usted, yo levanto el teléfono y uso la red, estoy generando un tráfico. Ese tráfico que estoy generando utiliza una red. El tráfico ese tráfico tiene un origen y un destino, es decir, tiene una fuente de tráfico y una finalización de tráfico. En la jerga se llama el quién con quién, es decir, el tráfico lo único que registra es la utilización de la red por parte del usuario, ya sea telefónico o de cualquiera de los otros servicios de telecomunicaciones. Entonces, el registro de tráfico... ¿A eso solo se refiere la ley? Absolutamente. Es el quién con quién, el registro que hace cualquier usuario de telecomunicaciones desde el punto inicial de la red hasta el punto de finalización de la red, pasando por los nodos intermedios, etcétera, etcétera. El registro es el de quién con quién. Ese registro no solo se viene haciendo desde siempre acá y en cualquier país del mundo para los efectos de la facturación, sino que además se hace por problemas técnicos. Por ejemplo, cuando una empresa tiene que definir cuántos enlaces tiene que poner entre centrales. Y ese registro jamás ha sido objetado desde el punto de vista constitucional. Es más, en la justicia argentina, desde hace por lo menos unos 20 años, viene solicitando al organismo al que pertenezco los informes de tráfico. Y el tráfico es quién con quién. No tiene nada que ver, y lo dice la UIT, y lo dicen los autores, el tráfico no tiene que ver con contenido. El registro de tráfico al que alude la ley es el que tiene que ver con el quién con quién. Ahora ese quién con quién, ¿no es Sí. cierto? Acá en el artículo 2 dice datos filiatorios y domiciliarios de los usuarios, registros de tráfico. El registro de tráfico es lo que te explicó, y los datos filiatorios y domiciliarios. La guía de teléfono, ¿no? Es la guía. Y todo lo demás que luego desarrolló el decreto. El decreto está suspendido, el decreto no existe. Estamos en la ley. Bueno, doctor, gracias, muy amable. Gracias al tribunal. Realiza su alegación oral al tribunal la parte actora y apelada, doctor Ernesto Alarde. En primer lugar, señores del tribunal, quiero agradecer la posibilidad de que esta Corte haya elegido este tema, que si bien en estos momentos no tiene la trascendencia pública porque hay otras cuestiones como la del campo o la del el tema de Cromañón que la opacan publicitariamente,
Sin perjuicio de ello, creo que el tema tiene tanta o más importancia que esas otras dos mencionadas. Acá mis dos colegas de la Federación de Colegios de Abogados, el distinguido colega Andreucci y la doctora Calóquero, mi amiga Calóquero, han expuesto con claridad y seriedad los argumentos jurídicos que defienden la postura con que me obligaron. Doctor, permítame una precisión, ¿no? Usted cuando plantea su acción lo hace por derecho propio y luego dice también que lo hace como afectado, es decir, invoca interés colectivo. En las dos legitimaciones Invoco mi calidad de ciudadano argentino, usuario de los servicios de telecomunicaciones fijas y móviles, y también invoco mi condición de abogado en defensa del secreto profesional que norma la 23187 que regula nuestra profesión, así también como el Código de Ética. Esos son los motivos que me impulsaron, entre otras causas, a llevar adelante esta acción. Doctor, sería muy importante para el tribunal saber cuál es el agravio concreto que le causa esta ley y el decreto. Bueno, el decreto se ha suspendido, ya fue reconocido. Bueno, el agravio concreto que me causa es precisamente que como ciudadano argentino entiendo, como enseñaba Sánchez Viamonte, que todo Estado tiene derecho, pero no todo Estado es un Estado de derecho. Para que exista un Estado de derecho es preciso que se respete la división de los poderes en primer término y que se respete la intimidad de los ciudadanos que lo componen. La ley que estamos comentando, y en particular el decreto que la reglamentó, no cumple con ninguno de estos requisitos. Esos fueron los motivos que como ciudadano y como abogado me impulsaron a iniciar esta acción. Doctor, cuando el doctor Marquera le pregunta agravio concreto, significa en qué medida usted como ciudadano le lesiona. Usted dice la intimidad. Eso siempre implica un balance. Puede haber ciudadanos que digan, bueno, nosotros queremos que se investiguen los delitos por encima de la protección de la privacidad, que es uno de los argumentos que están expresados aquí en el expediente. Correcto. No todos los ciudadanos pueden pensar igual. Lo que yo entiendo, doctor, es que nuestro sistema normativo tiene suficientes elementos y herramientas jurídicas como para combatir la delincuencia mediante la intervención de los magistrados sin necesidad de violar la intimidad. Hay numerosos elementos que han sido aquí citados por quienes me antecedieron el uso de la palabra, que demuestran... Usted cuestiona, por un lado está el planteo siguiente. ¿Usted sufrió alguna interceptación en sus comunicaciones? ¿O lo que cuestiona es el registro de los datos que prevé la ley de forma general para todos los ciudadanos? No, yo le voy a pedir, estimados miembros del tribunal, si me dejan hacer un hilván del desarrollo que yo pensaba exponerles, porque como abogado y ustedes como magistrados deben saber que la verdad nunca surge completa, nunca surge de la lectura del expediente. Detrás de los expedientes judiciales y de los escritos de las partes en ataque y defensa, existen hechos que no son conocidos ni por las partes, en muchos casos, ni tampoco por el tribunal. No, sí, por eso mismo se hace esta audiencia, pero estamos preguntando específicamente, ¿cuál es el agravio? Precisamente es conocer el tema de la interferencia telefónica en todos los países del mundo, en particular desde que se inventó el sistema para interferir comunicaciones en la década del 80 y su aplicación a lo largo del tiempo. Si me dejan expresar, quiero recordar que en mi lejana juventud leí 1984 de George Orwell. Todos sabemos que esa novela de ciencia ficción ocurría en un país imaginario donde un partido político único gobernado por el Gran Hermano vigilaba y controlaba el pensamiento y la vida de todos sus ciudadanos. Winston, el personaje de la novela, era un empleado del Ministerio de Trabajo y su tarea consistía en reconstruir la historia modificando los diarios, los periódicos y los libros a gusto del pensamiento del Gran Hermano.
En una oportunidad se enamoró de una compañera de trabajo y ese amor fue descubierto por las cámaras receptoras del Gran Hermano. Ambos fueron detenidos, enviados a prisión. Winston fue torturado durante largos 7 años y terminó escribiendo en una gran pizarra: la libertad es la esclavitud, 2 más 2 son 5, y el poder es Dios. Yo en ese entonces creí que esto era una novela de ciencia ficción, pero debo reconocer que mi ingenuidad nunca pudo prever que con los avances en las comunicaciones y en los medios tecnológicos para interceptarlas, esta realidad pudiera concretarse en los hechos. Doctor, ¿me permite una pregunta? Con mucho gusto, doctor. Usted es abogado y ejerce la profesión de abogado. Sí, doctor, desde hace 40 años. Hoy cada vez que suena el teléfono, usted habla por teléfono con un cliente. ¿Concretamente tiene temor de que lo estén registrando? Estoy casi seguro de que desde que inicié este amparo, mi teléfono está interferido. Gracias. La historia de la interferencia en las comunicaciones empezó en la década del 80 con la fabricación de un software muy sofisticado llamado primero Echelon o la Gran Oreja, que fue inventado por unos técnicos. Pero doctor, eso está expresado por usted en el expediente. La interrogación del tribunal, lo que todos estamos preguntando más o menos en el mismo orden, es sobre la legitimación invocada y los efectos que puede tener esta sentencia. Una cuestión es, usted en algún momento inicial de la demanda plantea que lo hace por derecho propio, es decir, eso implicaría que hay un derecho subjetivo afectado, que usted recibió como consecuencia de esta ley una lesión a un derecho subjetivo, si fue interceptado o alguna situación. Presumo de que estoy interceptado desde que planteé la otra fuente de legitimación que usted invoca es como legitimación extraordinaria por un bien colectivo, y entonces se refiere a los abogados como conjunto y a los ciudadanos como conjunto. Correcto. Cuando se refiere a los abogados como conjunto, usted manifiesta, recién le hizo, que hay un temor de que los abogados vean afectados su secreto profesional. Cierto. Esta es una argumentación suya. Así es. ¿Y por qué razón de la ley usted deriva eso? Porque al grabarse todas las comunicaciones, se estaría violando el secreto profesional desde el momento que una comunicación, yo no hago derecho penal. Usted escuchó recién el representante del Estado dijo que no se refiere a eso la ley, sino simplemente al archivo. Está bien, pero el registro de las comunicaciones, si bien es cierto lo que dijo respecto a los teléfonos, no es cierto con respecto a Internet. El registro de los tráficos de Internet implica necesariamente la grabación de las páginas de Internet que nosotros visitamos, con lo cual se estaría violando claramente nuestra intimidad, conociendo nuestras ideas políticas, las cuentas bancarias que podemos tener, los gustos personales de cada uno y hasta nuestras inclinaciones sexuales. Una pregunta concreta en base al expediente y a lo que usted ha dicho. Se parte de un principio de que el Estado está facultado para restringir las comunicaciones en un marco razonable. Así es. Por principios como es el resguardo de la seguridad pública o de la seguridad individual. ¿Cuál es el exceso que usted ve en esta ley si la misma se remite a la legislación vigente, el Código Procesal Penal, por ejemplo? No, precisamente con una serie de normas, entre ellas el 236 del Código Procesal Penal, modificado por una ley reciente, 25, 700 y pico, no recuerdo el número, permite a los jueces en los casos determinados, cuando se está haciendo una averiguación de un delito determinado, disponer la intervención de los teléfonos y de Internet de las personas que están sometidas a su averiguación. Yo creo que con esta norma y con otras normas
que están en el sistema argentino es más que suficiente para garantizar la lucha contra la delincuencia, que sería teóricamente el argumento justificativo de esta norma claramente inconstitucional. Pero lo que yo le estoy preguntando es que me especifique cuál es el exceso que tiene esta ley con respecto a la disposición. El exceso, doctor, es que, en primer lugar, hay una situación muy particular que no ha sido señalada, que es que la ley privatiza la función de espiar porque encarga a las empresas prestadoras de los servicios de telecomunicaciones, tal vez por algún resabio de la época del 90, comprar los equipos para espiar. Y en cambio, otorga al Ministerio Público, al Poder Judicial, la facultad de consultar sin cargo ese espionaje. En segundo lugar, el segundo artículo de la norma dice claramente qué cosas deben conservarse y les obliga, les impide a las empresas prestadoras de servicio adquirir equipos que puedan impedir la consulta externa de la información. En una palabra, obliga a las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones de todo tipo, telefonía fija, móvil y de internet, a comprar estos equipos que tienen altísimos costos multimillonarios en dólares, lo cual oculta un claro negocio para las fábricas de estos equipos espías y tal vez para sus socios locales. Ese fue el verdadero motivo. Yo estoy preguntando sobre el exceso de la ley, lo que está diciendo usted está muy bien, pero ya se ha explicado. O sea, ¿cuál es el exceso de la ley en cuanto a la violación de su intimidad personal? El hecho de con respecto a lo que ya existía, el Código de Procedimiento Penal. Doctor, el hecho de transformar a los 40 millones de habitantes del país en sospechosos de espionaje, al grabar todas nuestras comunicaciones, violan el principio claramente establecido en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, donde dice que las acciones privadas de los hombres solamente están reservadas a Dios. Entonces, al grabar todo nuestro tráfico de comunicación telefónica, fija, móvil... Dice que graba todo. Claro. ¿Qué es lo que graba? Todo el tráfico. Y el decreto reglamentario... acá la ley no se refiere a que graba. El decreto reglamentario, doctor, en el artículo primero... Está suspendido. Lo que está en discusión en la Corte ahora es la ley. Está bien. El decreto reglamentario decía claramente que había que grabar el contenido. Y al decir la ley que tiene que grabar el tráfico de las comunicaciones, el tráfico de las comunicaciones de Internet necesariamente implica grabar las páginas que nosotros visitamos a través de Internet. Esto significa que las empresas prestatarias de servicio o quienes usen esos archivos guardados... Doctor, ¿usted considera si alguien registra el tráfico de comunicaciones que realiza un abogado de su despacho con los clientes, con las otras partes, con testigos, eso afectaría el secreto profesional? Sí, por supuesto. Eso es claro. Ese es un aspecto grave. Eso es claro, doctor, que afectaría el secreto profesional. Si yo ejerciera el derecho penal, cosa que acá el doctor Zapadoni conoce más que yo porque está en ese tema. Yo nunca tuve bastante fracaso en la facultad con el derecho penal, por eso nunca me dediqué a ello. Si yo fuera un defensor penal y tuviera un cliente mío que está prófugo de la justicia y quisiera comunicarse telefónicamente conmigo, inmediatamente ese detalle de esa comunicación sería grabado y podría ser escuchado por alguien, sabiendo dónde está el cliente que me llama, por qué me llama y qué pretende de que yo le diga que haga. Es decir, que usted coincide en este aspecto con lo que han expresado los amigos Curiae en cuanto que... Por supuesto, doctor, yo he tenido el gran honor de que en primer lugar fue la FACA, a través del doctor Andreucci, que se adhirió como amigo Curie en este amparo, y en segundo lugar que las actuales autoridades del colegio, ya que las anteriores se negaron a hacerlo, se hayan presentado también como amigo Curie del tribunal, acompañando precisamente este reclamo mío de la ley. Una sola pregunta más, doctor. ¿En qué le afecta
claramente que esta ley regule la guarda de información por un tiempo determinado, 10 años en este caso. Doctor, no hay jurisprudencia en los países occidentales de ningún tipo que permita a las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones guardar por tan excesivo tiempo los registros. Además, si por menos tiempo no lo hubiera afectado la guarda. No, hubiera sido afectada lo mismo la guarda porque sería la guarda total del tráfico de la comunicación. No se olvide usted, doctor, que este exceso de datos acumulados en un depósito que no es propiedad del Estado puede traer lugar a numerosas clases de delitos. El hackeo de la información a través de Internet que hacen montones de jóvenes, que incluso había uno aquí que ingresó en la NASA o en alguna repartición pública de los Estados Unidos, demuestra que cualquier persona con ciertas técnicas delictivas de introducirse en una computadora puede obtener información. Tampoco puede, pese a que lo diga el artículo 18 de la Ley de Telecomunicaciones, evitarse que empleados infieles de las empresas servidoras de comunicaciones obtengan o lleven algunas copien algunos discos conservados en el depósito y luego puedan producir algún tipo de delito. Bueno, doctor, le agradecemos. Perdón. Yo quisiera, con el permiso del tribunal, comentar el origen de mi presencia en esta sala. En el año 1956... Si me permite, previo a que usted diga lo que va a decir, yo le voy a decir algo. Daguesson, el batonier de la Orden de Abogados de Francia, decía que la abogacía es tan noble como la virtud, tan necesaria como la justicia. En consecuencia, la profesión de abogado significa que el abogado es el juez el primer juez primario de todo asunto. Si el cliente le dice la verdad, él sabe toda la verdad, si es culpable, si es inocente, de manera que lo que recibe el abogado tiene que tener evidentemente la guarda necesaria. Mi pregunta es si usted en algún momento ha sentido que le estaban hurgando, no sé qué. Doctor, yo quiero aprovechar esta oportunidad que me ha brindado la historia, recordando que en el año 1956 tuve el honor de ser alumno suyo en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, donde usted nos enseñó a querer el derecho y me inclinó, pese a que yo quería estudiar ciencias económicas por la indicación de mi padre, a iniciar la carrera que hoy ejerzo. Usted no solo nos enseñó a gustar el derecho y a conocerlo, sino que también nos enseñó a amar la Constitución Nacional y además a admirar al autor de sus bases. Precisamente Alberdi tiene escrita unas sabias palabras que quiero pronunciar antes de terminar mi alegato. Alberdi dijo: el pueblo debe ser testigo del modo como los tribunales desempeñan su mandato de interpretación y aplicación de las leyes. Debe constarle ocularmente si la justicia es una mera palabra o una verdad de hecho. Este último párrafo está subrayado por Alberdi. Yo, después de 40 años de profesión, y vuelvo a agradecer los conocimientos que nos brindó el doctor Fait en nuestra lejana juventud, espero y deseo fervientemente que estas palabras de Alberdi se concreten en este alto tribunal. Les agradezco mucho nuevamente. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Tribunal